Bueno, seguiremos con la segunda parte del texto y empezamos así. Si el lactante pudiera hablar, sin duda recordaría que el acto de mamar el pecho materno es de lejos el más importante de su vida, y no andaría errado, pues con él satisface al mismo tiempo las dos grandes necesidades vitales. Y después nos entramos por el psicoanálisis. No sin sorpresa en la enorme importancia psíquica que este acto conserva durante toda la existencia. El mamar el pecho materno pasa a ser el punto de partida de toda la vida sexual. El modelo inalcanzado de toda satisfacción sexual posterior, al cual la fantasía suele revertir en momentos de apremio. Incluye el pecho materno como primer objeto de la pulsión sexual. No puedo darles una idea de la importancia de este primer objeto para todo hallazgo posterior de objeto, ni de los profundos efectos que, en sus mudanzas y situaciones, sigue ejerciendo sobre los más distantes ámbitos de nuestra vida anímica. Pero diré que primero es registrado por el lactante en la actividad de el chupeteo y sustituido por una parte del cuerpo propio. El niño que chupa el pulgar chupa su propia lengua. Por esa vía se independiza el mundo exterior en cuanto a la ganancia de placer, y además la suma excitación de la zona del cuerpo. Todas las zonas erógenas son igualmente generosas. Por eso es una vivencia importante para el niño. Según informa Leinders, descubrir en las exploraciones de su cuerpo propio sus zonas genitales particularmente excitables, con lo cual halla el camino que va del chupeteo al anonismo. Tras las consideraciones del chupeteo tomamos conocimiento ya que dos caracteres decisivos de la sexualidad infantil. Esta aparece apuntándose en la satisfacción de las grandes necesidades orgánicas y se comporta de manera autoerótica, es decir, busca y encuentra sus objetos en el cuerpo propio, lo que se ha mostrado de manera más nítida a raíz de la recepción de alimento. Se permite en parte respecto de las excreciones. Inferimos que el lactante tiene sensaciones placenteras cuando vacía su vejiga y sus intestinos, y después organiza estas acciones de tal manera que le produzcan la máxima ganancia de placer posible mediante las correspondientes excitaciones de las zonas erógenas de la mucosa. En este punto, como lo señaló la sutil Locke, Andrei Sadomek en 1916, el mundo exterior se le enfrenta por primera vez como un poder inhibidor, hostil a sus aspiraciones de placer. Y así vislumbra las luchas externas e internas que librará después. No debe expeler sus excrementos cuando a él le da la gana, sino cuando otras personas lo determinan. Para moverlo a renunciar a estas fuentes de placer, se le declara que todo lo que atañe en sus funciones es indecente y está destinado a mantenerse en secreto. En este momento, por primera vez, debe intercambiar placer por dignidad social. Su relación con los excrementos mismos es al comienzo muy diversa. No siente asco ninguno frente a su caca. La aprecia como una parte de su cuerpo de la que no le resulta fácil separarse, y la usa como el primer regalo para distinguir a personas a quienes aprecia particularmente. Aún después que la educación logró apartarlo de estas inclinaciones, traslada este estímulo por la caca al regalo y al dinero. Por otra parte, parece apreciar con particular orgullo sus hallanzas urinarias.
Yo sé que desde hace largo rato ustedes están queriendo interrumpirme para preguntarme. Basta de barbaridades. La defecación, una fuente de satisfacción sexual que ya exploraría el lactante, la caca, una sustancia valiosa, el ano, una suerte genital. No lo creamos, pero ahora comprenderemos por qué pediatras y pedagogos han arrojado lejos del psicoanálisis y sus resultados. No, señores míos, ustedes han olvidado una cosa, y es que yo quise presentarles los hechos de la vida sexual infantil en conexión con los hechos de las perversiones sexuales, porque no habría de saber qué es un gran número de adultos, así homosexuales como heterosexuales. El ano realmente toma en el comercio sexual el papel de la vagina, y que hay muchos individuos que durante toda su vida conservan la sensación de voluptuosidad al defecar y en modo alguno la describen como de poca monta. En cuanto al interés por el acto de la defecación y al contento que se siente contemplándolo en otro, ustedes pueden corroborarlo por boca de los propios niños cuando ya son algo mayores y pueden comunicarlo. Desde luego, no tienen que haberlos amedrentado sistemáticamente de antemano. De lo contrario, se las arreglarán para callarlo y para las otras cosas que ustedes no quieran creer. Los remito a los resultados del análisis y la observación directa de los niños, y les digo que es lisa y llamante una gran obra de ingenio no ver nada de esto o verlo de otro modo. Nada tengo que objetar si a ustedes les salta a la vista el parentesco de la sexualidad infantil con las perversiones sexuales. En verdad es algo evidente si el niño tiene en efecto una vida sexual. No puede ser sino de índole perversa, pues, salvo unos pocos y oscuros indicios, a él le falta lo que convierte en la sexualidad en un funcionamiento de reproducción. Y por otra parte, el carácter común a todas las perversiones es que han abandonado la meta de la reproducción. Justamente, llamamos perversa a una práctica sexual cuando se ha renunciado de dicha meta y persigue la ganancia del placer como meta autónoma. Bien comprenderán ustedes, por tanto, que la ruptura y el punto de viraje en el desarrollo de la vida sexual se halla en su subordinación a los propósitos de la reproducción. Todo lo que acontece antes de ese viraje y de igual modo todo lo que se ha sustraído a él, lo que solo sirve a la ganancia del placer, es tildado con el infamante nombre de perverso. Perverso, recuerden esa palabra. Y es proscrito como tal. Permanentemente, entonces, que prosiga con mi suscito cuadro de la sexualidad infantil, lo que he informado con relación a dos sistemas de órganos, el de la nutrición y el de la excreción. Podría haberlo completado tomando en cuenta los otros. En efecto, la vida sexual del niño se agota con la práctica de una serie de pulsiones particulares que, independientemente unas de otras, busca ganar placer en parte en el cuerpo propio, en parte ya en el objeto exterior. Entre estos órganos, muy pronto se distinguen los genitales. Hay hombres en quienes la ganancia de placer que le dependerá a sus propios genitales, sin cooperación de los genitales de otra persona o sin el otro objeto, prosigue sin interrupción desde el anonismo del lactante hasta el anonismo del apremio de la pubertad, y aún persiste después durante un tiempo indefinidamente largo. El tema del anonismo no puede
despacharse tan rápidamente. Es asunto para ser considerado desde muchos ángulos. A pesar de mi tendencia a abreviar todavía más el tema, no puedo menos que decir algo sobre la investigación sexual de los niños. Es que es demasiado característica la sexualidad infantil y demasiado importante para la sintomatología de la neurosis. La investigación sexual infantil empieza muy temprano, a menudo antes del tercer año de vida. No arranca de la diferencia de los sexos, que nada significa para el niño, pues al menos el varón atribuye a ambos idénticos genitales, los masculinos. Si después el varón descubre la vagina en una hermanita o en una compañera de juego, primero intenta desmentir el testimonio de sus sentidos, pues no puede concebir un ser humano semejante a el que carezca de esa parte que tanto aprecia. Más tarde siente temor ante la posibilidad que se le ha abierto y sobre él ejerce su efecto con posterioridad. Las amenazas de pudor hace recibir antes por ocuparse con demasiada intensidad de su pequeño miembro. Así cae bajo el imperio del complejo de castración, cuya configuración tanto influye sobre su carácter si permanece sano, sobre su neurosis si enferma y sobre su resistencia en caso en que emprenda un tratamiento analítico. De la niñita sabemos que a causa de la falta de gran pene visible se considera gravemente perjudicada, envidia al varón tal pertenencia y por este motivo esencialmente desarrolla el deseo de ser hombre, deseo que se retoma más tarde en la neurosis sobrevenida a causa del fracaso en su papel femenino. Por lo demás, en la infancia de clítoris, la niña desempeña enteramente el papel de pene. Es el portador de una particular excitabilidad en lugar donde se alcanza la satisfacción autoerótica. Para que la niña se haga mujer importa mucho que el clítoris se da a tiempo y por completo esa sensibilidad a la vagina. En el caso de la llamada anestesia sexual de las mujeres, el clítoris ha conservado obstinadamente esa sensibilidad. El interés sexual del niño se dirige primero, más bien, a saber a dónde vienen los bebés. En el mismo problema que supone el enigma de la esfinge de Tebas, y la mayoría de las veces surge por unos temores egoístas frente a la llegada de un nuevo niño. La respuesta tradicional, que es la cigüeña, la que trae los niños, choca con incredulidad, ya que los más pequeños, más a menudo de lo que sospechan. La sensación de que los adultos le brindan la verdad contribuye mucho a que el niño se sienta solo y al desarrollarse de su autonomía, pero él no está en condiciones de solucionar este problema por sus propios medios. Su capacidad de conocimiento choca con las barreras que le impone la falta de desarrollo de su constitución sexual. Primero, supone que los niños nacen cuando se ha comido algo en particular y no saben que solo las mujeres pueden tenerlos. Más tarde, advierten esa restricción y deja de creer que los niños vienen de la comida, teoría que subsiste en los cuentos. Cuando crecen, pronto observa que el padre tiene que desempeñar algún papel en la venida de los niños, pero no puede colegir cuál. Si por casualidad es testigo de un acto sexual, lo ve como un intento de sometimiento, una violencia, el malentendido sádico del coito, pero al comienzo no conecta ese acto con el nacimiento del hijo, y si